Hola, bienvenidos a Encuentro San Pablo, este espacio de entrevistas con profesores y especialistas de la Universidad Católica San Pablo. Soy Milagros Tairó y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición que, como ya saben, se transmite todos los martes a mediodía por el Facebook de Encuentro. Hoy día estoy con el profesor Maximiliano Loria. Él es filósofo, es docente de nuestro Departamento de Humanidades del curso de Ética, ¿verdad, profesor? Sí, Milagros. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a usted por aceptar esta entrevista. Hoy día vamos a hablar con el profesor Maximiliano, quien también es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, ¿verdad? Perfecto, entonces estoy bien con los datos. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de la vida buena. ¿Qué implica esto? El profesor nos va a ayudar un poco acerca de esto. También hablaremos un poco de qué significa la felicidad. Son como que dos conceptos enlazados, y un poco de la vida en comunidad, justamente para cerrar todo el ciclo de este tema de la edición de hoy de Encuentro San Pablo. Bien, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bueno, nuevamente gracias por invitarme. Mira, lo primero que me gustaría compartir con la gente que nos acompaña es que existe como una doble dimensión de la felicidad, digamos, la perspectiva más propia de la fe que nos invita a la búsqueda de un bien supremo en la vida futura que tiene que ver con el conocimiento y la unión de amor con Dios, pero por otro lado también hay una perspectiva inmanente de la felicidad propia de este mundo que los filósofos griegos emparentaron fundamentalmente a la noción de vida buena, eusen se dice en griego, buen vivir. Ese es el propósito de nuestra vida, llevar una buena vida humana, y eso implica diferentes cosas. Claro, usted nos mencionaba en la previa que habían 3 dimensiones de esta vida buena, ¿verdad? Bueno, claro, existen 3 dimensiones de la existencia humana que los griegos llamaban teoría, praxis y producción. Es decir, todo aquello que nosotros realizamos se orienta en una de estas 3 dimensiones. La dimensión de la praxis es la dimensión propiamente moral, en la que nos vinculamos con nosotros mismos por medio de las virtudes, como por ejemplo la virtud de la moderación. Nos vinculamos con los demás por medio de la virtud de la justicia y también por el amor. Y por otro lado, existe también la dimensión de la producción, que es aquella dimensión por la cual no ya me transformo a mí mismo, sino que transformo las realidades exteriores, procurando, digámoslo así, fabricar productos bellos y útiles que hagan mejor la vida del hombre. Finalmente existe la dimensión teorética, que es la dimensión más propiamente humana, es la dimensión a partir de la cual uno busca el conocer por el conocer mismo, aquello que Aristóteles llamaba vida contemplativa, que no hay que confundirla con una vida en solitario, ¿no? Digamos, cuando uno reflexiona con otros sobre cómo vivir una buena vida humana, está desplegando comunitariamente la dimensión teorética. Toda nuestra existencia se desarrolla en estas 3 dimensiones. Las 2 primeras tienen que ver fundamentalmente con el sobrevivir, y la dimensión moral y la dimensión teorética tiene que ver con el cómo llevar una vida propiamente humana, una vida buena. Claro, profesor. Y ahora, en este contexto, en este mundo actual, estos conceptos no quedan desfasados, sino son más que necesarios, incluso reflexionarlos, ¿verdad? Claro, exacto, porque una de las características de la vida buena es el cultivo de los bienes propiamente del alma. Y los bienes propiamente del alma son 2. El conocimiento, que es el relacionado con la dimensión teorética, y la amistad. La amistad es un componente esencial de la vida buena. La amistad anclada fundamentalmente en el despliegue de la virtud, en el compromiso con el otro, en la búsqueda del bien del otro. Es decir, nadie puede decir que lleva una buena vida humana si al mismo tiempo no es capaz de cultivar amistades que sostengan y hagan de la vida una vida dichosa. De forjar relaciones, y de pronto relaciones sólidas, ¿verdad? O sea, porque mucho se habla en estos tiempos del famoso yo, ¿no? Del ego, de si yo estoy bien, bueno, ¿qué importa el resto? Si yo no le hago daño a nadie, ¿qué importa el resto, ¿no? Entonces son como que pensamientos que van calando de a pocos, pero que se van haciendo como una especie de tendencia, incluso en cierto modo son como una base también para estas posturas de relativistas que hay mucho en la actualidad. Claro, sí, en nuestra cultura predomina, digamos, una
concepción que Taylor denomina así como demasiado egocéntrica de la autorrealización, como si uno pudiese estar bien al margen de si aquellos que están a mi lado están bien, ¿no? Es decir, parece que uno puede desprenderse de sus vínculos, de su compromiso, por el solo hecho de sentirse feliz. Quizá ahí habría que distinguir, hablábamos en un diálogo precedente, entre ser feliz y sentirse feliz, ¿no? Sentirse feliz tiene que ver con las emociones positivas, pero quizá uno puede tener simplemente emociones positivas porque lleva una vida totalmente superficial y descomprometida con los bienes propios de la comunidad, de la familia, del trabajo, y eso no es verdaderamente ser feliz. Para ser feliz uno tiene que sentirse feliz, y eso está bien, pero tener buenas razones para ello. Y por otro lado, muchas veces uno puede quizá no experimentar esas emociones positivas porque está atravesando una situación difícil, pero sin embargo uno se siente bien con uno mismo, se siente en paz con uno mismo, porque sabe que sus principios, que sus valores, que sus compromisos son coherentes y están acordes con el verdadero fin último de la vida. Todas estas reflexiones, profesor, ¿cuán relevante cree usted que son, digamos, ahora que hemos empezado clases aquí en la universidad, en esta etapa de la vida de los jóvenes, por ejemplo? Y bueno, los estudiantes, me parece a mí, tienden muchas veces a alentar una mirada quizá más superflua de la felicidad, ¿no? Y nosotros como docentes, como profesores, estamos llamados, me parece a mí, a enriquecer esa perspectiva de la vida, ¿no? Es decir, ellos tienen toda la espontaneidad, todo el sentimiento, todo el deseo a flor de piel, y es algo bueno, es algo vital, es algo maravilloso, pero es preciso, me parece a mí, enriquecer todas esas energías que los estudiantes tienen, enseñándoles, por ejemplo, que el buen vivir y la felicidad implica no simplemente vivir centrado en el yo, sino, por ejemplo, comprometerme con un propósito, con un propósito de bien común que sea más grande que yo mismo, ¿no? Es decir, las vidas con sentido son precisamente aquellas vidas que son capaces de encontrar propósitos que son más grandes que uno mismo y que generalmente están relacionados con la búsqueda del bien común. Los jóvenes tienen todo el deseo, toda la energía, toda, digamos así, la fuerza para ser felices, y creo que los docentes debemos acompañar ese proceso y enseñarles dónde están los verdaderos bienes que hacen de la vida una vida buena. Claro, todo eso está también inmerso dentro del concepto que nosotros, concepto y práctica que nosotros en la universidad manejamos de formación humanística, formación integral. Exacto, es decir, además partimos de la convicción que nadie puede ser buen profesional, buen ingeniero, buen abogado, buen arquitecto, si al mismo tiempo no procura ser un ser humano excelente, si al mismo tiempo no procura ser un ser humano virtuoso, si al mismo tiempo no procura comprometerse con el bien que está más allá de sí mismo, con el bien común. Y las humanidades son esenciales para eso, porque las humanidades nos ayudan a ir un poquito más allá de la práctica profesional y a encontrar cuál es el sentido de todo aquello que hacemos. Entonces resulta más que relevante la reflexión, y no solo de pronto en la etapa de la formación universitaria, o sea, de la juventud, sino también cuando ya se es adulto, volver a esa reflexión es importante. Y bueno, claro, Aristóteles, por ejemplo, decía que el sabio es amigo de sí mismo, ¿no? El amigo de sí mismo es aquel que en medio de la vorágine cotidiana sabe, digamos así, utilizando una metáfora futbolera, parar la pelota y ver si realmente aquello que está realizando cada día es acorde con sus principios, con sus convicciones, con sus valores, con sus compromisos. Y quizá uno puede tener muy en claro la teoría, pero muchas veces las exigencias cotidianas, las circunstancias, los temores nos van un poquito como arrastrando, como sacudiendo, y todos debemos, digamos, en este sentido,
parar la pelota y ver si realmente aquello que pensamos está en armonía con lo que procuramos vivir día a día. Usted ha dicho una palabra clave que creo que describe muy bien nuestra actualidad, ¿no? La vorágine. Tenemos ahora una vorágine de información, de comunicación excesiva incluso, ¿no? O sea, yo no creo que ningún ser humano sea capaz de procesar tantísima información que se da, que se entrega al mundo día a día gracias a las nuevas tecnologías. En esa vorágine, conceptos o reflexiones como estas de la vida buena, del buen vivir, de la felicidad, incluso del comportamiento de cada uno como individuo y en sociedad, ¿cuán necesario se hace? Y sí, es imprescindible, ¿no? Lo que vos decías me hacía pensar en la distinción entre la información y la formación, ¿no? Yo siempre a mis estudiantes, por ejemplo, les hago esta comparación. La información es como cuando uno, por ejemplo, va a, digamos así, a un lugar donde hay una gran fiesta y hay un montón de cosas ricas para comer, ¿no? Entonces de repente uno así como que se deslumbra ante tanta comida y empieza a comer de todo, ¿sí? Se come una cosa dulce, una salada, se toma un vaso de agua, luego un vaso de cerveza, luego se come otra cosa dulce y es como que engulle, digamos, sin asimilar, sin procesar, ¿sí? Y eso en algún sentido nos deja, digamos, a nivel corporal descompuestos, ¿no? La información también es un poco así, ¿no? Nos dispersa, es como si quisiésemos comer un montón de cosas todas diferentes al mismo tiempo y con una velocidad que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es capaz de asimilar, ¿no? Por eso la formación tiene que ver con seleccionar aquello que conozco, poder jerarquizarlo, poder compararlo con otros conocimientos y que ello vaya progresivamente, poco a poco, enriqueciendo mi alma, ¿no? El conocer y el alcanzar la sabiduría y el alcanzar el propósito de estar en paz conmigo mismo, ser amigo de mí mismo, para poder estar en paz y llevar alegría y llevar esperanza a todos aquellos lugares donde tenga que estar, supone de tener la pelota y alimentarme de aquellas cosas que verdaderamente pueden enriquecer mi espíritu, ¿no? Por ejemplo, los clásicos de la literatura, los clásicos de la filosofía. Acá yo vengo de dar una clase y tengo en mi mano la Ética Nicomaquea de Aristóteles, ¿no? Que es uno de esos libros que ninguna persona que quiera cultivar su espíritu debe dejar de leer. Es de esos libros que uno diría, bueno, yo me los llevaría a una isla desierta si naufragara, con esto tengo, digamos, como para alimentar mi espíritu, es, digamos así, comida sustanciosa, ¿no? Bueno, profesor, entonces, ya digamos para ir terminando y cerrando la idea, ¿cuáles serían de pronto algunas, si se pueden dar, ¿no? Algunas recomendaciones en pos de esta vida buena? Bueno, por ejemplo, hay como unas notas constitutivas de la vida buena. Yo a mis estudiantes siempre les recuerdo esa metáfora que parece muy sencilla, pero que encierra mucha profundidad, que es, digamos así, la metáfora del vaso que está como medio lleno o medio vacío de agua, ¿no? Y eso implica como dos actitudes diferentes ante la vida. Es decir, nunca vamos a ser totalmente felices, el vaso de nuestra vida nunca va a estar totalmente completo, pero yo puedo tener la actitud de estar siempre quejándome por lo que me falta, o puedo, digamos así, amar lo que tengo, amar lo que soy, lo que tengo y lo que hago, y desde allí poder seguir construyendo lo demás. ¿Ves? Eso es una actitud esencial. Sin embargo, muchas personas siempre están quejándose, pensando en aquello que no tienen, en lo que les falta, en lugar de poner sus energías en aquello que sí tienen, ¿no? Los estoicos, por ejemplo, decían que es imprescindible distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Hay muchas cosas que no dependen de mí, ¿no? No sé, para decir un chiste que siempre menciona mi señora, no depende de mí que yo llegue a mi casa y mi mujer esté de buen o de mal humor, ¿no? Puede ser que la encuentre de mal humor. Sin embargo, depende de mí si cómo reacciono delante de eso, ¿no? Y así permanentemente, ¿no? Después hay otra imagen también que parece muy sencilla pero que encierra mucha profundidad, que es esta idea de que si la vida te da limones tenés que hacer limonada. Es decir, la vida siempre nos va a dar aspectos de sufrimiento, aspectos agrios, pero depende de mí qué hago yo con eso, ¿no? Si soy una persona sabia, voy a poder utilizar esos limones que me da la vida para
crecer como persona para hacer algo mejor, para esculpir de modo más armónico mi propia estatua. Y esta no es una postura conformista, sino todo lo contrario, encontrar en lo que se tiene el valor. Ah, no, claro, aparte no implica dejar, digo, a uno le gustaría, hay cosas que le gustaría tener, ¿no? Y que le faltan, y no hay que negarlo eso, ¿no? Digamos, pero sin embargo, la manera de que eso crezca es concentrándome en lo que tengo, amando lo que tengo, lo que soy, lo que hago, es la clave para que eso que me falta pueda en algún momento conseguirlo. En cambio, si yo me paralizo, me quedo quieto y estoy todo el día quejándome, ahí nunca voy a poder lograr ese cambio y esa transformación. No se trata de negar que sería lindo tener cosas que no tenemos, pero sí se trata de poner mis energías en lo que depende de mí. Claro, y tampoco la vida es una fantasía como la que a veces vemos en las redes sociales donde todo es felicidad, todo es supuestamente éxito, ¿no? O sea, la vida, como dice usted, tiene sus altos y sus bajos y ahí tenemos que saber llevar. Claro, de todo podemos aprender, ¿no? Es decir, también les digo a mis estudiantes yo a menudo, uno puede encontrar, digamos así, una piedra en el camino, pero yo puedo hacer de esa piedra o una ocasión para caerme, para tropezar, o un escalón para ascender. Y eso sí depende de mí, eso sí depende de mí, ¿no? Digamos, cómo asumo aquello que me toca, qué hago con aquello que me pasa, ¿no? No puedo, digamos, cambiar lo que me pasa, pero sí puedo cambiar lo que hago con aquello que me pasa, ¿no? Perfecto. Profesor, muchísimas gracias. Quizás alguna reflexión final ya para terminar la entrevista. No, digamos, por ejemplo, no sé, me viene a la mente lo que siempre le digo a mi hijo, ¿no? A mi hijo Tomás, desde los 3 años, yo siempre digo que la vida es difícil, que la vida es dura, que la vida te va a poner desafíos, pero que es hermosa, ¿no? Y que uno tiene que asumir el desafío de ser, digamos, no solamente actor de su vida, sino de construir el guión de su propia vida, asumir la responsabilidad personal frente a la propia vida, asumir la escritura de ese guión y de vivirlo de la mejor forma cada día, procurando ser, junto con las personas que Dios pone a nuestro lado, ¿sí?, protagonistas de esta trama hermosa, mucho más si somos cristianos, ¿no? Digamos, por ejemplo, desde la perspectiva cristiana, sabemos que ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin que el Señor lo permita, ¿no? Entonces, ahí cuánta paz podemos tener sabiendo en que, si bien muchas veces la vida nos queda grande, digo, no estamos solos en esto. Muy bonita la reflexión final, profesor. Ha sido un gusto conversar con usted. Esperamos repetirlo en alguna próxima ocasión. Bueno, Dios quiera. Gracias por haberme invitado, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Bueno, y con estas reflexiones, con el profesor Maximiliano, nos despedimos de esta edición de Encuentro San Pablo. Conmigo hasta una próxima ocasión. Chao.